Esa transmisión es propiedad de codependientes anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de codependientes anónimos. Buenos días, bienvenidos al tercer foro de información de codependientes anónimos. Mi nombre es Angélica, soy codependiente en recuperación y me estoy conectando desde el centro de Texas. Tendremos a nuestra compañera Eli, que se conecta desde que se conecta desde Costa Rica. Ella nos estará dando algunos de los patrones de negación. Y en segundo lugar vamos a tener a la compañera Blanca, que se conecta desde el sur de California. Ella nos estará compartiendo los patrones de baja autoestima, la incomplacencia o sumisión. Y por tercero, la compañera Tere se conecta desde Oregon. Ella nos estará compartiendo los patrones de control y la evasión. Si gusta la compañera de Costa Rica comenzar con su presentación de los patrones y exponer su tema. Yo soy Eileen y soy codependiente en proceso de recuperación. Sirvo en el área de Costa Rica y estoy muy agradecida, de verdad, de estar hoy conectada en una reunión como esta, ¿verdad? Compartiendo sobre los patrones y características de la codependencia, que para mí es un tema súper importante, porque para darle tratamiento a mi enfermedad yo primero tengo que conocer cómo se manifiesta esta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo identificar esas características que son propias de mi condición? Me encanta que esta parte de la literatura empieza diciendo que es una lista de referencia para orientar y ayudar a la autoevaluación de la codependencia, que es particularmente importante para cuando uno empieza, pero que también sirve como punto de referencia para los que tenemos un poquito más de tiempo. Y es ciertísimo, ¿verdad? Yo cuando llegué, yo no sabía siquiera qué era lo que padecía, ni siquiera sabía qué era la codependencia, cómo se manifestaba, cuáles eran las características. Y me ayudó muchísimo, ¿verdad? Y conforme ha ido pasando el tiempo, esta lista sigue siendo extremadamente útil para ver cuáles son las áreas de mi vida que yo aún necesito reforzar con el programa, ¿verdad? O cuáles son las áreas donde yo puedo ver ese crecimiento, ¿verdad? Donde ya no son solo los patrones de la codependencia, sino también se van manifestando poco a poco los patrones de la recuperación, ¿verdad? A mí me correspondía compartir un poquito sobre los patrones de la negación, ¿verdad? Y comienza diciendo, por ejemplo, que tenemos dificultad para identificar los sentimientos. Y en mi experiencia eso fue como una de las raíces de mi enfermedad, ¿verdad? Yo no sabía cómo me sentía, nunca, ¿verdad? Yo no sabía que un ser humano era capaz de tener tantísimos sentimientos, ¿verdad? A mí me preguntaban cómo estaba o cómo me sentía y yo decía bien, mal o pura vida, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y ninguna de esas tres formas realmente es un sentimiento, ¿verdad? Yo no sabía que podía decir que estaba triste, que estaba feliz, que estaba frustrada, que estaba enojada, que estaba alegre. O sea, la gama de sentimientos que un ser humano tiene yo la desconocía, ¿verdad? Y fue muy difícil, ¿verdad? Hasta que yo empecé a trabajar, por ejemplo, un cuarto paso, yo me voy dando cuenta de esta problemática, ¿verdad? De que yo no podía identificar cuáles eran mis sentimientos cuando mi madrina me empieza a preguntar cómo se siente con respecto a tal o cual cosa que estaba escribiendo, ¿verdad? Y fue cuando ella me compartió una lista de sentimientos y yo quedé impresionada, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a poder identificar qué era lo que yo sentía independientemente de la situación. Sigue diciendo, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. Y a mí también era algo que me pasaba bastante a menudo, ¿verdad? Como patrones de negación, ¿verdad? Era más fácil minimizar, alterar o negar lo que sentía, ¿verdad? Era más fácil decir que tenía ataques de ira, ¿verdad? Cuando realmente lo que sentía era una profunda tristeza, ¿verdad?
era más aceptable tal vez en la sociedad donde yo me desarrollo ser una persona enojona que ser una triste, ¿verdad? Llorando por los rincones. O decir, no es para tanto, ¿verdad? Tal vez hice un drama de tal o cual situación, ¿verdad? Justificando tal vez a las otras personas, bueno, es que yo tal vez lo provoqué o yo tal vez la provoqué, yo busqué tal situación porque yo dije o hice o tal cosa. Entonces, de cierta forma fue mi culpa. O aquí no está pasando nada, ¿verdad? Tal vez en mi hogar había una situación caótica, ¿verdad? Súper disfuncional, en especial en mi familia, donde están mis papás y mis hermanos, ¿verdad? Y siempre hay drama, ¿verdad? Y entonces era más fácil negar que ahí estaba pasando algo, ¿verdad? O sea, yo no quería sentir lo que estaba viviendo, era más fácil evadir, empezar a salir de la casa, empezar a no estar con ellos, no compartir con ellos. Y cuando estaba compartiendo, ¿verdad? Tal vez estar físicamente, pero no emocionalmente, ¿verdad? Con ellos, negando que todo lo que ellos hacían me afectaban, ¿verdad? Porque yo soy una persona muy susceptible, ¿verdad? A los comportamientos de la otra persona, ¿verdad? Que eso también es característica de mi enfermedad. Dice, se perciben como muy generosos y dedicados al bienestar de otros. Vea, ustedes no me lo están preguntando, pero yo antes de llegar a COA, por ejemplo, yo terminé en varias ORG, ¿verdad? Que con las asociaciones de los niños, las asociaciones de los animales, cualquier carajada aquí que hubiera de bienestar social, ¿verdad? Yo estaba involucradísima. Y no es que esto esté mal, por supuesto que no está mal, ¿verdad? Pero cuando yo me dedico a todo esto y descuido mi propia vida, ¿verdad? Cuando yo hago todo esto por las razones equivocadas, es donde para mí como codependiente yo tengo problemas, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo estaba en una asociación de niños abandonados o de escasos recursos, ¿verdad? Tratando de rescatar o buscando aprobación o aceptación, cuando no quería ver dentro de mí cuántas veces yo me abandoné, ¿verdad? Cuántas veces yo he negado mis sentimientos o mis necesidades o mis deseos, ¿verdad? Cuántas veces yo no quería ver para adentro a esa niña que fue dañada, ¿verdad? En su infancia y no querer hacer nada al respecto, ¿verdad? Ocuparme de un montón de cosas en mi exterior para no hacerme responsable de las cosas que están pasando en mi interior, ¿verdad? Eso fue algo bastante común en mis inicios, ¿verdad? Siempre pensando en los demás, siempre pensando en que si en la casa de mis papás faltaba algo, si en la casa de mis hermanos todos estaban bien, ¿verdad? Siempre con esa capacidad de poder decir qué le gustaba, por ejemplo, a mis hermanos o a mis sobrinos de comer, cuáles eran sus colores favoritos, cuáles eran sus pasatiempos, qué era lo que los hacía felices. Pero cuando tocaba preguntarme a mí misma, ¿qué me gusta a mí? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Verdad? Y se me era muy difícil identificar en mí un montón de cosas porque siempre estaba dedicada al bienestar de las otras personas. Y por supuesto, como yo soy una persona de extremos, ¿verdad? El otro patrón dice, carecen de empatía para con los sentimientos y las necesidades de otros, ¿verdad? Yo me ponía en situaciones donde estaba totalmente absorbida por las necesidades de los demás y llegaba a un punto donde explotaba y tomaba todo el camino contrario, ¿verdad? El extremo contrario, donde era más fácil volverme una persona egoísta, ¿verdad? Pues ahora voy yo y todo soy yo y mis necesidades son primero. Y la parte contraria, ¿verdad? De esto, el otro extremo, ¿verdad? Como muchas veces me voy al otro extremo o me iba al otro extremo que antes era muchísimo más común y las necesidades de otra persona realmente pasaban a un segundo plano, ¿verdad? Como yo quería llenar o que las otras personas llenaran ese vacío que existía en mí o que a veces existe en mí, ¿verdad? Y mis necesidades son primero, mis sentimientos son más importantes, donde yo no puedo tener la empatía con otras personas, ¿verdad? No puedo entender a veces con el corazón, aunque lo entienda con la cabeza, que yo también tengo a mi alrededor personas que también padecen la enfermedad de la codependencia, ¿verdad? U otras adicciones, ¿verdad? Cómo yo me lleno de expectativas de cómo deberían de ser las relaciones
cómo yo empiezo a exigir y a demandar que la gente se comporte de una forma u otra, ¿verdad? Y también hago daño, ¿verdad? Con ese otro extremo. Sigue diciendo que califican a otros con sus propias características negativas. Y es algo también que para mí ha sido muy difícil de aceptar en algunos casos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo decir, en el caso de las relaciones de pareja, es que mi pareja no está como pendiente de lo que yo siento y que no está pendiente de mis necesidades o que no es tan afectivo como yo o que tiene esas características de ser una persona distante emocionalmente, que inclusive hasta abandona de forma emocional las relaciones o qué sé yo, ¿verdad? Y si yo hago ahora, en este momento, un autoexamen honesto, algunas de esas características que yo le estoy asignando a una pareja, por ejemplo, son características que yo tengo, ¿verdad? Yo puedo hoy ver cómo yo me aíslo o cómo yo tengo gran dificultad todavía para estar emocionalmente para mis papás, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, como muchas veces yo también he abandonado esas relaciones, como por ejemplo yo este, eh, he juzgado la situación, ¿verdad? Con mis propias características codependientes, ¿verdad? Es más fácil culpar a los demás y decir, es que vos sos esto, o es que vos sos aquello, y es que vos hiciste, o es que vos no hiciste. Y son un montón de cosas que yo muchas veces no estoy haciendo ni siquiera por mí misma. Y estoy esperando que otras personas la hagan por mí, ¿verdad? Cuando yo en recuperación, yo me doy cuenta de que yo tengo que asumir la responsabilidad de esas características. Yo tengo que a veces decir, ay, pucha, sí, yo soy egoísta, yo tiendo a abandonar las relaciones cuando se pone fea la cosa. Uy, sí, qué torta, yo tengo la tendencia de criticar o tengo la tendencia de ser una persona insatisfecha, ¿verdad? Que siempre anda viendo el punto negro en la sábana blanca. Tal vez no es que la gente sea así, es que yo reflejo esas características en otros, ¿verdad? Es más fácil endosarle esas características a otras personas que yo verme a mí misma y empezar a trabajar al respecto. Consideran que se pueden cuidar sin ayuda de otros. Esto me pasaba muchísimo al principio y ahora, gracias a Dios, no tanto, ¿verdad? Ese aire de autosuficiencia, ¿verdad? De que yo todo lo puedo, de que yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Eh, Inclusive yo siento que yo vendía una imagen, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le reclamaba mucho a mi mamá ciertas cosas y bueno, nosotros somos una familia numerosa, somos 6 hermanos y yo soy la menor. Y yo le decía a mi mamá, mamá, es que a mí me frustra que vos no pensés que esas cosas a mí me molestan, ¿verdad? O me enoja que no me tomes en cuenta para o de situación. Y mi mamá, cuando funcionaba mejor, porque ahora ella, por cuestiones de salud, ya ella no sabe ni siquiera quién es ella, básicamente, ella me decía, mi amor, es que yo sé que usted siempre va a estar bien, ¿verdad? Yo sé que sus hermanos necesitan más de mi atención porque usted siempre va a estar bien, ¿verdad? Y es que yo vendí esa imagen, ¿verdad? De no ser vulnerable ante prácticamente nada, de que yo con todo podía, de que yo todo lo resolvía. Y eso a mí me llegó a afectar, ¿verdad? Yo hoy en recuperación yo puedo mostrar mis sentimientos, ser vulnerable. Si en algún momento necesito llorar o compartir con alguien cómo me siento, el programa me ha dado esa posibilidad de ser humana, ¿verdad? Y para mí eso fue realmente importante, ¿verdad? Poder identificar primero para después empezar a trabajar la parte de la recuperación. Sigue diciendo, enmascaran su dolor de varias maneras, como rabia, gracia o aislamiento. Y eso también tiene que ver con lo que yo compartí hace un rato, ¿verdad? Cómo era de fácil para mí decir, es que yo soy una persona iracunda, ¿verdad? Porque es más fácil que la gente me tenga miedo que decir que es que soy una llorona, ¿verdad? Una sensibloide, que por todo lloro, que por todo me siento mal o por todo me siento afectada, ¿verdad? Todo me mueve.
Y como en recuperación, ¿verdad? Yo hoy puedo decir, me siento triste, esta cosa que me pasó, esta situación que me pasó, realmente me golpeó emocionalmente. Poder ser vulnerable, poder hablar abiertamente. Y cuando estoy enojada también puedes decir, estoy enojada. Y no aislarme, ¿verdad? Porque yo sé hoy que si yo me aíslo, es como decirle que no a todas las herramientas de la recuperación, porque a mí me ha funcionado mucho rodearme de otras personas que están en procesos de recuperación similares a los míos, que me comparten su experiencia. Antes yo no podía hacer eso, ¿verdad? Antes yo me aislaba con mi dolor, me perdía, cortaba amistades, me desaparecía de la casa de mis papás, no hablaba con nadie. Y yo hoy veo que eso ya no funciona para mí. Ya casi vamos terminando, y se expresan negatividad o agresión de maneras indirectas y pasivas. Y yo antes decía que yo no era una persona violenta o agresiva, ¿verdad? Y a mí se me olvida eh, que hay muchas formas de ser una persona agresiva o violenta e inclusive desagradable, con ciertos comentarios, ¿verdad? Con ciertas actitudes, con la famosa ley del hielo, ¿verdad? Con ignorar a otras personas, con ignorar sus sentimientos, ¿verdad? Cómo era para mí fácil, ¿verdad? Eh, no ser asertiva. Era más fácil no decir que estaba enojada, sino dejarle de hablar a alguien y alejarme, o hacer comentarios delante de la gente para que esa persona le cayera el peso, como decimos aquí, ¿verdad? Decirle a Pedro para que entienda a Pablo. Y ya en recuperación yo voy viendo de que yo puedo hablar con las demás personas, ¿verdad? Y decir, esto me molesta. Como también puedo tomar distancia, ¿verdad? Y calmarme y procesar lo que estoy sintiendo. Ya hoy yo no necesito endosarle todos mis sentimientos y toda mi frustración y toda mi enfermedad a otras personas, ¿verdad? Y la última característica, buscan la aceptación de personas no accesibles emocionalmente. Y eso ha sido como el lema en las relaciones que yo he tenido de pareja, ¿verdad? Cómo me involucraba con personas que ya tenían una relación previa, ¿verdad? Para hablar de que no están disponibles a nivel físico, ¿verdad? Y a nivel emocional, personas que no quieren una relación seria, que no estaban dispuestos, que yo me invento los castillos en el aire muchas veces, ¿verdad? Que yo conozco a alguien y yo digo, así, ese es el papá de mis hijos, ¿verdad? Sin siquiera pensar en que tengo que conocer a las personas, que tengo que conocerme yo misma, que tengo que muchas veces antes de involucrarme en una relación vivir un duelo de una relación previa, y buscando también gente igual de loquita que yo, ¿verdad? Igual de codependiente, que muchas veces lo que van a hacer es rechazarme. Como en el proceso de recuperación ha sido una de las cosas que en mi caso personal me ha dolido un montón, ¿verdad? Que me ha costado soltar, y que hasta ahora, ¿verdad? Recientemente, yo hoy puedo ver que estoy estableciendo relaciones más sanas con respecto a ese patrón de la codependencia. Gente que está ahí para mí, gente que sabe también establecer límites, que me puede poner límites, que yo también puedo establecer límites en esas relaciones, donde nos podemos comunicar de forma más asertiva, donde puedo también darle el chance a la gente de que procese sus propias situaciones, y siempre encontrar un denominador común, ¿verdad? Que son relaciones sanas y satisfactorias y basadas en el amor, ¿verdad? Y eso era lo que quería compartir, ¿verdad? Cómo estos patrones de negación para mí han sido súper importante identificarlos, como con ejemplos en particular, porque hay muchas cosas de estas que yo al principio decía, ay, no, es que yo eso no lo tengo, ay, no, es que eso a mí no me pasó, ¿verdad? O yo no estoy tan loca, o no llegué así a coda como fulana o como fulano, ¿verdad? Y cuando yo me doy el chance de ser un poco más honesta y abrir la gama de posibilidades de que yo tengo ciertas cosas dentro de ese grupo de patrones, ¿verdad? Identificar que sí, ¿verdad? Que hay muchas cosas que yo todavía necesito trabajar, o darme la palmadita en el hombro, decir, pucha, ¿verdad? Hay cosas que ya no están tan marcadas en mi proceso de recuperación. Y eso era lo que quería compartir. Muchas gracias y felices 24. Hacerle una pregunta, hacer algo. Tere, Tere, Sí, adelante, Tere. quizás no es tan así como una pregunta, ¿verdad? Pero quería hacer un comentario y
y wow, fue genial. Me encantó escuchar a Eileen porque me veía como que yo voy caminando por la vida y yo de repente en cuanto estoy más incorporada al sistema y todo gracias al programa, pero igual me siento que voy por una senda yo sola, porque estoy haciendo las cosas totalmente anti el sistema de allá afuera, ¿verdad? Porque es lo que el programa me enseña. Entonces muchas veces, o alguien que me diga en la cara, tengo mis emociones revueltas constantemente, todo me afecta, todo me toca, todo me altera. Saber que no soy la única, ¿verdad? Y que hay alguien más que está llegando porque está llegando a ese nivel de honestidad y se puede ver a sí misma, se puede ver de todas esas características, ¿verdad? Y entonces, claro, como ella misma decía, el programa de recuperación llega a un punto en que a uno, no que le va exigiendo, pero le va pidiendo un poquito más de conciencia, de entrega, de empezar a actuar en forma sana, ¿verdad? En pro de lo que el programa me dice. Como Eileen decía, ¿verdad? Cada vez que yo me aíslo, estoy yendo en contra de todo los principios del programa. Entonces tengo que insertarme, dejar de estar aislada. Wow, eso me tocó tremendo, o sea, un punto ahí súper para mí. Y nada, estoy muy agradecida de haber escuchado su compartimiento. Y los patrones de negación, ¿cómo, a ver, una pista, cómo uno puede saber que está en negación, ¿verdad? O sea, que uno pueda identificarlo y no recaer constantemente, ¿verdad? No sé si se entiende mi pregunta, pero en el fondo esa es mi pregunta. ¿Cómo uno puede darse cuenta que uno cayó en un patrón de negación? Sigo siendo Aileen y sigo siendo codependiente. Y qué importante, ¿verdad? Es esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo no sé que estoy cayendo en la negación? Yo particularmente como soy de extremos, ¿verdad? Cuando siento que la recuperación la estoy viviendo divino, ¿verdad? Todo está bello, ¿verdad? Claro, todo está bello porque estoy negando todo lo que está pasando a mi alrededor, Wow. ¿verdad? Me siento recuperadísima. Una buena pista. O el otro extremo, ¿verdad? Ando hecha pipí, y no sé qué me pasa, ¿verdad? Porque parte de esos patrones es no saber cuánto. En mi experiencia ha sido súper útil tener una madrina, ¿verdad? Porque yo no puedo salir del autoengaño sola. Yo necesito una persona que me guíe y que me diga, mira, Aileen, andate a escribir de tal o cual cosa, o léete tal capítulo del libro azul, ¿verdad? El texto básico. O ¿por qué no me contás qué pasó con tal o cual cosa, verdad? Yo le echo la historia de todo lo que me han hecho, ¿verdad? Porque yo siempre soy víctima, por ejemplo. Y juntas vamos paso por paso en la historia y yo puedo identificar cuáles fueron mis patrones enfermizos, ¿verdad? De codependencia. Entonces, una de las herramientas es la madrina, la escritura y compartir con otras personas de recuperación, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la compañera? Buenas tardes, soy María, codependiente en recuperación, hablando del estado de la Florida. Yo estaba escuchando lo difícil que es identificar mis sentimientos. Yo me encuentro ahí en ese problema. Y entonces yo quería saber cómo empiezo a identificar mis sentimientos. Gracias. Gracias, compañera. Sigo siendo Aileen codependiente y en mi caso a mí me ayudó, es súper práctico. Mi madrina tenía una lista en Excel con todos los sentimientos en orden alfabético, ¿verdad? Por eso cuando yo la vi yo me impacté tanto de que hubieran tantos sentimientos con A, por ejemplo.
hacer una lista, ¿verdad? Uno puede confeccionar una lista y usarla, ¿verdad? Cuando uno está confundido, uno va a la lista, revisa, a ver cuáles son esos sentimientos que uno cree que puede estar sintiendo. Me ayudó también muchísimo la escritura, ¿verdad? Sentarme a escribir en medio de esa confusión y decir inclusive, no sé cómo me siento en este momento, ¿verdad? Y comienzo otra vez, me siento y ahí poquito a poco va saliendo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces yo me quedo con la chochera en la cabeza y se me olvida que a través de la escritura, en mi caso personal, en mi experiencia, es donde yo también alcanzo cierta claridad de lo que estoy sintiendo a través de la escritura. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Entonces darle paso a la compañera Blanca. Bueno, si no es así, enseguida tenemos a la compañera Blanca del sur de California. Ella nos viene a exponer los patrones de baja autoestima y complacencia o sumisión. Adelante, compañera. Gracias, Angélica. Me dicen si no se escucha. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Blanca y soy una persona codependiente. Los estoy acompañando aquí del sur de California. Y a mí me tocaron compartir con ustedes los patrones de baja autoestima y los patrones de complacencia. Leyendo un poco las características de la baja autoestima, hay muchos que tenemos aquí en nuestra literatura. Y para darles ejemplos de cada uno sería un poquito largo, ¿verdad? Pero se los voy a leer y voy a tratar de dar ejemplos de los que con los que yo me identifico más. Dice que los patrones de baja autoestima, los codependientes tenemos dificultades para tomar decisiones. ¿Cómo los identifico yo? Fíjense que yo cuando llegué aquí a CODA, lo primero es de lo que me hablaron fue del autodescubrimiento, que en mi grupo yo me iba a autodescubrir. Entonces, en el momento en que yo llego a CODA, yo no sabía, yo no tenía idea ni siquiera de quién era Blanca. Yo llegué porque terminé una relación y me sentía muy mal, me sentía como que sin esa persona yo me iba a morir y yo lo único que quería era que llegara al grupo y que alguien me dijera, ¿sabes qué? Con esto te vas a sentir mejor, ¿verdad? Pero en lugar de eso me dijeron que allí en el grupo me iba a autodescubrir, es decir, que yo iba a descubrir quién era Blanca. Entonces, empiezo con estos patrones de la baja autoestima y creo que en este punto fue donde más me identifiqué porque empecé a darme cuenta de que yo tenía muchas características de baja autoestima. En primer lugar, pues me sentía muy mal porque alguien me había dejado por otra persona. Entonces, el estar pensando, no fui lo suficientemente buena, no fui lo suficientemente bonita, no tengo el suficiente valor como la otra persona, por eso me dejaron, porque no soy lo suficientemente buena para esa persona, ¿no? Entonces, me di cuenta de que pues esto era una característica de baja autoestima, ¿no? Pero en realidad cuando yo empecé a conocerme mejor, me di cuenta de que yo tenía muchas más características de baja autoestima. Y cuando las empiezo a desglosar, me empiezo a dar cuenta de que yo tenía muchas, ¿no? Dice que una de las primeras es tener dificultades para tomar decisiones. Cuando yo llego a CODA, yo empiezo a descubrir que me costaba mucho decidir qué comprar. Compro esto, por ejemplo, quiero comprar un comedor. O compro que está más barato, o compro que está más bueno, o compro que está más, que me cabe más en mi casa, que puede lucir mejor. O sea, pero no era, yo creo que esas preguntas nos las hacemos todos, ¿verdad? Para mí, eso me duraba días. O sea, no era de que las podía tomar inmediatamente, no podía decidir esto está bien, esto está mal. Yo tardaba muchos días. Una de las cosas que yo hacía para tomar decisiones era que yo hablaba con varios compañeros de mi grupo y entonces yo les explicaba mi situación y yo les decía, mira, estoy pasando por esta situación, ¿tú qué harías? Y entonces de esa manera para mí se me aclaraban mejor las ideas y podía tomar una decisión.
¿qué me llevó a tomar, a estar en esta dificultad de tomar decisiones? Pues que me di cuenta de que durante mucho tiempo yo había tomado malas decisiones y yo ya no quería seguir tomando malas decisiones. Entonces, yo prefería dejarle esa responsabilidad a otras personas y que las otras personas me dijeran que era lo mejor para mí. Pero me di cuenta de que eso era una característica de baja autoestima. Dice, juzgan sus pensamientos, palabras y acciones duramente como si nunca fueran adecuadas. Y viene con lo mismo, ¿no? Yo tomaba una mala decisión, ¿por qué la tomé? Me hubiera hecho esto, ¿por qué hice esto? Mejor le hubiera dicho esto a esta persona, ¿por qué me equivoqué en esto? O sea, y seguía con esa idea, ya había pasado, ya lo había hecho, ya no había remedio. Entonces, ¿qué era lo que seguía? Pues tratar de componerlo, pero no, yo me enfrascaba en esa situación de, ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho, y eso me duraba días. Dice, sienten vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. Generalmente a mí no me gustaba eso, ¿no? O sea, a pesar de que sabía que había hecho algo bueno, o hay veces que, pues, mis hijos, yo tengo 4 hijos, y durante mucho tiempo, hace poco mi hija se graduó de una buena universidad, y todos me decían, es por tú, o sea, tú tuviste felicidades, o sea, felicidades porque tu hija se graduó, es un logro tuyo. Y la verdad es que yo me sentía que no, o sea, yo sentía como que ella lo había hecho, ella lo había hecho por ella misma y que yo no había participado para nada, ¿no? Pero con el tiempo fui cambiando esa mentalidad porque me di cuenta de que yo en realidad sí había apoyado de alguna u otra manera a mi hija para que ella pudiera lograr esa meta que ella se propuso, ¿verdad? Dice, valorar la aprobación de otros, de sus pensamientos, sentimientos y conductas en lugar de la propia. Fíjense, yo cuando llegué a CODA, yo siempre veía a todos mis compañeros como que todos iban muy bien, como que todos podían expresarse bien, como que todos podían identificar sus sentimientos, como que todos iban conduciéndose de una manera correcta. Y en realidad yo me di cuenta de que yo hacía todo, los pensamientos, mis sentimientos, cómo me conducía yo, era de una forma equivocada, ¿no? Creo que eso lo fui cambiando poco a poco con este proceso del autodescubrimiento, pero siempre me di cuenta de que yo miraba a los demás como mejores que yo. Dice, no se perciben a sí mismos como dignos de recibir amor ni como personas valiosas. Bueno, el hecho de haber cometido tantos errores en mi vida, pues hubo momentos en que yo me sentí indigna de recibir afecto por parte de mis hermanos, afecto por parte de mis hijas, y no, en realidad, eso me quitó valor a mí. O sea, a pesar de que yo he tenido muchos logros en mi vida personal, realmente no me sentía valiosa. Realmente dije, el que una persona me había abandonado para mí significaba que yo no valía nada. Y después con este proceso de descubrimiento a mí misma me di cuenta de que eran muchas otras cosas más, ¿no? Que todos estos patrones que yo tenía venían desde niña y que todo lo que yo había hecho o las equivocaciones que yo había tenido durante mi vida eran producto de esas de lo que yo había vivido de niña, ¿no? Otra de las características de baja autoestima dice que tienen dificultades en admitir que han cometido errores. Y esto me pasaba muy seguido, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, en mi trabajo cometía un error, yo decía, no, yo no lo hice. A mí me costaba mucho aceptar mi responsabilidad por miedo, por el que dirán, porque van a decir que eres una tonta. Entonces me costaba mucho trabajo decir que yo había hecho ese error. Me daba miedo que me fueran a juzgar, ¿no?
Dice, necesitan dar la apariencia correcta a los ojos de otros, incluso mienten para dar buena apariencia. Fíjense, durante mi matrimonio teníamos una muy mala relación, el papá de mis hijos y yo. Y yo siempre quería aparentar que estaba todo bien. Y es parte también de la negación, ¿no? Pero querían que la demás gente no se diera cuenta de todas las situaciones, de todas las malas situaciones que estábamos pasando. Y aparentábamos que éramos una pareja que estaba bien, inclusive llegamos a tener momentos de agresión física en donde enfrente de las personas yo decía, no pasa nada, a pesar de que la gente pues lo podía ver y todo, yo siempre traté de que no lo hizo, no pasó nada, todo está bien. Entonces, fue una de las cosas que yo descubrí después, pero fue a través de darme cuenta de estar yendo al programa y de estar oyendo los compartimientos de mis compañeros. Dice, se sienten incapaces de pedir lo que quieren o necesitan. Para mí todavía es difícil decirle, ahora tengo una nueva relación y decirle, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo quiero. A veces todavía esas partes son cosas que yo estoy trabajando, pero que ahora me puedo dar cuenta de las cosas que yo estoy haciendo bien o las cosas que yo estoy haciendo mal, ¿no? Y generalmente me doy cuenta inmediatamente, ¿no? Cuando mi esposo me dice, ¿quieres de comer esto? Y yo le digo, sí. Y me doy cuenta y lo empiezo a analizar y digo, no, en realidad no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero. Entonces, el poder hacer eso a veces todavía me cuesta trabajo, pero es algo que yo estoy practicando y que en el momento en que me doy cuenta a la siguiente vez digo, ¿sabes qué? Esto no lo quiero, esto no me gusta. O cuando pasan situaciones que realmente el otro día estábamos en un restaurante y me di cuenta de que él se molestó por algo y se salió. Y entonces me di cuenta de que yo me salí con él y que no tenía por qué haber hecho eso. Yo sí quería comer y yo sí quería estar ahí. Entonces, lo que hice, después lo analicé, ¿no? Después analicé mi comportamiento y después dije, no, la próxima vez que pase, yo ahora voy a estar más consciente de lo que estoy haciendo. Dice, buscan que otros le brinden sensación de seguridad. Creo que eso me pasó mucho cuando llegué al grupo. Yo venía en una bancarrota total y parte de eso era una bancarrota económica, ¿no? Entonces, el sentirme apoyado por mis hermanos, el sentirme que ellos me podían brindar esa seguridad económica que yo necesitaba en ese momento, yo los buscaba para que ellos pudieran decirme, todo va a estar bien, tú no te preocupes, aunque estés mal, tú vas a estar bien porque nosotros te vamos a seguir dando dinero, nosotros te vamos a seguir apoyando. Dice, tienen dificultades para iniciar algo, cumplir con las fechas límites y completar proyectos. Generalmente, yo siempre me propongo metas durante el primer año, pero eso no lo hice cuando yo llegué, o sea, apenas yo lo empecé a hacer, ¿no? Hace 2, 3 años, porque me di cuenta de que a mí me costaba mucho trabajo, inclusive pagar mis biles a tiempo, inclusive hacer un trabajo que me decían, lo tienes que terminar a esta hora, y cuando a mí se me dificultaba, yo lo terminaba hasta el día siguiente, o no lo terminaba, ¿no? Entonces, son cosas que ahora estoy trabajando a través de ponerme metas, de poder decir, y eso a veces inicia desde el día en que yo me levanto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y entonces empiezo a hacer una lista de lo que yo tengo que hacer hoy para poder cumplir con la mayoría. Muchas veces no las cumplo todavía, ¿no? Pero es algo que yo he tenido que estar trabajando constantemente porque me di cuenta al descubrir esta característica que era parte de mi baja autoestima.
Dice, tiene problemas al definir las prioridades saludables. Muchas veces elijo cosas que no son importantes y a veces todavía me pasa, a veces a mí me importa más terminar un trabajo que asistir a una reunión con mi hija o asistir a una reunión familiar. Entonces me doy cuenta de que cuáles son mis prioridades, ¿no? Eso me pasaba constantemente y últimamente me doy cuenta de que ahora le pongo más atención a eso. ¿Qué es realmente lo importante? Y me pongo a analizar. Tengo que tomarme un momento porque para mí el ser codependiente a veces me dejo guiar por los instintos y no me tomo ese momento para concientizar lo que realmente es importante. Con eso terminamos con los patrones de baja autoestima. Dice, patrones de complacencia. Los patrones son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. Pasé mucho tiempo lidiando con situaciones difíciles en mi matrimonio y me tardó 5 años poderme divorciar. Y yo creo que ese fue una de las características que yo pude ver, ¿no? O sea, son extremadamente leales. O sea, no me puedo divorciar, aunque esté mal mi matrimonio, no me puedo divorciar porque yo dije que esto era para toda la vida, porque qué van a pensar los demás, porque, o sea, era un montón de ideas que yo tenía en mi cabeza y que eso me obligaba a seguir en una relación que yo ya no quería. Comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otras personas. Muchas veces yo no le quiero decir a mi esposo, ¿sabes qué? Esto que hiciste no me gusta, porque yo sé que se va a enojar. Entonces, prefiero no decírselo, ¿no? Prefiero aguantarme y decir, ok, bueno, pues compró este mueble, no me gustó, pero no le voy a decir nada porque yo sé que se va a enojar. O puso esta puerta que a mí no me gustaba y pero pues mejor no le digo. Son cosas que he ido cambiando poco a poco. No es fácil poderle enfrentar a esa persona, no es fácil poder enfrentar porque sé que se va a enojar, pero yo creo que cuando logro enfrentar ese miedo, me siento mejor conmigo misma, ¿no? Y es como un complemento para mí, es como decir, lo hiciste bien, o sea, si se enoja ya es su problema, pero yo ya dije lo que tenía que decir. Dice, hacer a un lado sus sentimientos, intereses personales, diversiones, para hacer lo que otros quieran. Y viene muy, muy de la mano con el otro, ¿no? O sea, vamos de vacaciones, los demás eligen por mí. Eligen dónde ir, qué hacer, y yo, pues, simplemente acepto, ¿no? Sin importar lo que yo sienta, sin importar lo que a mí me guste, sin importar lo que yo desee. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. O sea, se enojan, yo también. O sea, si se enoja mi esposo por algo que yo le dije, entonces me quedaba yo con esa sensación de está enojado, híjole, y ahora qué va a pasar. Y si le digo, oye, discúlpame, aunque yo no tuviera la culpa, pero si le decía, discúlpame, o cosas por el estilo, pues entonces ya con eso me sentía mejor. Dice, valoran más la opinión de otros y temen expresar sus puntos de vista, sentimientos, sobre todo si difieren. Fíjense, a mí me pasaba algo muy, muy, que yo descubrí. Recuerdo que mi esposo actual me decía, a las 12 vengo a comer, me esperas. Y llegaba a la 1, a las 2, y yo me encontraba con esa sensación de malestar, porque yo no había comido,
Y sin embargo, me quedaba callada. Yo no le decía nada porque yo decía, se va a enojar, pues mejor me espero a que él llegue. Mejor, pues a ver qué dice, ¿no? A ver qué explicación me da. Y aunque me diera una buena explicación, de todos modos yo ya estaba molesta y yo no me atrevía a decirle nada porque ¿qué tal si se enoja? Porque ¿qué tal si se molesta? Dice, el siguiente es, aceptan el sexo como sustituto del amor. Fíjense que esta es una parte bien importante de mí como codependiente, ¿no? Si le digo que no, pues no me va a hablar en una semana. Si le digo que hoy no tengo ganas de tener relaciones, pues va a estar molesto y vamos a pasar un fin de semana mal. Aunque yo estuviera cansada, aunque yo estuviera, aunque yo no tuviera ganas, yo tenía que aceptar eso. Y yo le decía, bueno, pues lo hago porque lo quiero, ¿no? No me siento a gusto, pero pues lo quiero y él tiene esa necesidad, pues lo voy a complacer. Toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias. Muchas veces yo tomé decisiones que eran malas para mi familia, eran malas para mí, y sin embargo nunca me tomé el tiempo para concientizar si estaban bien o si estaban mal. Recuerdo que una vez cuando entré al grupo, tuve que rentar mi casa para poder salvarla, ¿no? Porque la iba a perder. Y en mi desesperación, pues tomé la mala decisión de rentarla a un precio muy bajo, ¿no? Y eso me trajo muchas consecuencias, pues me costó que a pesar de que estaba rentada, yo no cubría con todos los gastos. Y después me di cuenta de que pues todas las casas de por aquí estaban a casi al doble de lo que yo la estaba rentando, ¿no? Y me costó mucho trabajo poder hablar con estas personas y decirles, ¿sabes qué? Lo siento mucho, cometí un error, pero el precio que te tengo que cobrar es esto. Y si no te gusta, pues ni modo. Pero eso ya fue como 1 año o 2 años después de lo que yo había hecho, ¿no? Dice, renuncian a su propia verdad para obtener la aprobación de otros o evitar el cambio. Creo que una de las cosas que yo he podido aprender de Coda es que para hacer un cambio de vida yo tengo que hacer cambios y esos cambios a veces no son fáciles de hacer. A veces tengo que lidiar con el enojo de otras personas, a veces tengo que lidiar con que ya no me vuelvan a hablar, o con que no tenga yo esa comodidad que yo tenía, ¿no? Pero me doy cuenta ahora de que ya es más fácil para mí. Ahora yo tengo que entender que para hacer los cambios, que los cambios son necesarios. Si yo quiero tener una mejor vida y ser una persona libre y valiosa, como lo dice en nuestra literatura, tengo que empezar a hacer cambios. Y eso solo tengo que enfrentarlos y hacerlos y esperar los resultados. Entonces, pues esto es lo que yo les puedo compartir acerca de lo que yo he vivido a través del autodescubrimiento que yo he ido teniendo a través de ir asistiendo a mis juntas, a través de ir escuchando a mis compañeros y a través de ir leyendo la literatura y entendiendo y comprendiendo lo que ahora es Blanca, ¿no? Ahora puedo descubrir quién soy y poder hacer esos cambios para poder vivir mejor. Es todo lo que yo les puedo compartir, Angélica. Gracias. Soy Angélica, codependiente. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta, algo que comentar acerca de estos patrones que nos acaba de exponer la compañera Blanca? Sí, linda codependiente en recuperación. Sí, tengo una pregunta para ti, Blanca. Te agradezco enormemente haber explicado que
tenías que afrontar el problema que te causó arrendar tu casa a un precio demasiado bajo. Pero yo lo que me pregunto, escuchando eso, es, pero ¿cómo es que uno lidia no solamente con la situación de tener que afrontarse con la gente que le tiene que exigir que pague más, sino la autoestima de uno, ese comité interno que tenemos que siempre nos denuncia. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, Linda, fíjate que para mí no fue fácil empezar a enfrentar situaciones. Yo creo que de las cosas que me pude dar cuenta es que cuando yo empecé a servir en mi grupo, empecé a servir en los servicios, yo entré como en una como que empecé a tener un empoderamiento. Y yo creo que ese es siempre recuerdo a mis padrinos que me dicen, el servicio no recupera y muchas veces te enferma, pero dentro del servicio yo me di cuenta de que yo lograba empoderarme, ¿no? Yo empecé a servir en mi grupo y empecé a darme cuenta de que afuera podía tomar decisiones más fácilmente, de que cuando yo me atrevía a hacer algo que a mí me daba miedo en mi grupo, porque yo... una de las cosas que me decía mi padrino, tu grupo es un campo de práctica, allí te puedes equivocar, allí puedes agarrar servicios y equivocarte y hacer cosas que no debes de hacer y todo, y la gente te va a criticar, te va a juzgar o te va a decir lo hiciste bien o lo hiciste mal, pero no va a pasar nada. Pero afuera, si tú tomas decisiones, allí sí van a repercutir. Allí sí te vas a dar cuenta si las estás haciendo bien o las estás haciendo mal. Entonces, yo creo que para mí sí fue importante empezar a servir en mi grupo y darme cuenta de que yo tenía capacidades, porque yo sentía que las había perdido, yo sentía que no era buena para nada, y entonces el darme cuenta de que sí soy buena para hacer esto, sí soy buena para llevar una tesorería, sí soy buena para vender libros, sí soy buena para dar un tema, sí soy buena para coordinar una junta. Entonces, yo creo que me empecé a llenar de ese empoderamiento que me dio la fuerza para poder tomar decisiones afuera. Y es lo que yo te quiero compartir. Gracias. Gracias. Wow. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero tiene alguna pregunta para la compañera Blanca? ¿Puedo preguntar algo? Adelante, Tere. Quería preguntarle a Blanca, gracias Blanca por tu compartir. Me gusta mucho tu manera, la fuerza, ¿verdad? Con la que mandas el mensaje, me atrae. Te quería preguntar eso porque yo te asocio a ti con experiencia concreta, ¿verdad? Tú eres práctica. Lo que a mí me atrae de tu manera en que yo veo, ¿verdad? El espejo, ¿verdad? Es que basas todo lo que uno puede aprender, digamos, leyendo o escuchando en los hechos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, porque ahí es donde hay que aplicar. Entonces, me ayuda mucho a mí, la verdad, a ubicarme. Entonces, este autodescubrimiento del cual tú hablas, el sistema que uno utilizaría para llegar a eso, a autodescubrirse, sería solamente aplicar, sería la única manera de conseguirlo, aplicar todo lo que se nos enseña, o hay un nivel en que la persona también tiene que crecer en comprensión, o cómo podemos hacer ese balance, como para no irse de un extremo al otro, ¿verdad? No sé si está clara la pregunta,
Por favor. Mira, lo que yo te puedo entender es cómo uno hace ese autodescubrimiento. Y fíjate que esa es una parte bien importante en los grupos, porque hay gente que llega y sigue igual, no hace cambios, todavía ni siquiera yo puedo ver que mucha gente ni siquiera logra conocerse. Para mí el autodescubrimiento fue a través de mis compañeros, ¿no? A través de ver los defectos, porque uno empieza a criticar, ay, esta es así, y esta es así, y entonces yo me empiezo a identificar. Creo que de las cosas que a mí me han ayudado es que cuando yo me molesta algo de una persona, yo empiezo a notar, lo tendré yo eso, entonces si lo tengo yo lo tengo que cambiar, ¿no? Me acuerdo que una vez una compañera me dijo, oye, es que tú estás sirviendo mucho, o sea, y a mí me dio coraje, yo dije, si esta ni sirve y si nunca presta un servicio, y ¿por qué me está criticando? Entonces me di cuenta de que me estaba molestando eso porque era la realidad, porque yo estaba le estaba sirviendo demasiado. Y entonces no les daba oportunidad a los demás de que ellos también pudieran participar. Entonces yo creo que es allí donde uno logra el equilibrio, ¿no? Ni tan, o sea, me doy cuenta de que ahora no me limito a hacer lo que me corresponde a mí. Cuando se necesita, ahí estoy. Cuando no me necesitan, darle la oportunidad a los demás. Creo que eso lo vas logrando a través del tiempo, ¿no? Vas logrando conocerte, porque yo siento que todavía me falta mucho por descubrir de mí misma. Claro. Me falta mucho por descubrir de mí misma, pero cada vez que yo asisto a mis juntas, pongo atención. Eso para mí ha sido vital. Pongo atención en los demás, pongo atención en lo que me molestan de los demás, pongo atención en lo que están diciendo para poderlo aplicar en mi vida, para poder descubrir si yo tengo eso o no lo tengo. Es todo, no sé si... Oye, Ajá. Sí, y te quería ahora, como ahí es un ejemplo más de por qué son tan importantes las reuniones, que uno asista a las reuniones regulares de su grupo, porque se practica ese ejercicio que tú acabas de mencionar, que uno escucha, a lo mejor le cae mal la persona y tiene que ir separando todo esto y escuchar igual el mensaje y después más allá llegar a ocupar lo que la persona que a lo mejor me cae mal, ocupar eso que ella está hablando como algo útil. O sea, ese ejercicio se hace cuando uno va a las reuniones porque es lo que a uno le pasa, pero mira el resultado que se obtiene, es súper bueno, ¿verdad? O sea, ya poder estar consciente y poder darse perfectamente cuenta de cómo uno está reaccionando, qué es lo que uno está sintiendo, qué está pensando. O sea, hay harto descubrimiento ahí. Gracias, Blanca. De nada, Tere. ¿Alguna otra pregunta, compañero, para la compañera Blanca? Compañeros de California, no los hemos escuchado. Si tienen preguntas, ya, Linda y Blanca ya están de aquel lado del país, del mundo. Bueno, si no hay más preguntas, compañeros, pasamos a la compañera Tere. Ella viene a exponernos los patrones de control y la evasión. Y adelante, Tere, con tu... Okay. Okay. Si se escucha, ¿está todo bien con el audio? Sí, sí se escucha. Okay. No se te ha cortado hasta ahorita. Okay. Entonces, para seguir, entonces. Sí, bueno, yo soy Tere, soy codependiente también en recuperación y por fin siento que llegué a un lugar al cual pertenezco, ¿verdad? Porque todo lo que he escuchado hasta ahora soy yo, o sea, por todos lados, por todas las dimensiones, ¿verdad?
y agradezco, ¿no? Que las personas tengan ese coraje, esa fuerza, ¿verdad? Para poder compartir públicamente toda esta información, o sea, todo lo que ellas tienen dentro, porque en el fondo son sus propias historias, ¿verdad? O sea, se exponen ante nosotros. Nos muestran la parte bonita, pero también la parte de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, es la única manera en que yo me puedo identificar y poder tener una esperanza de decir, wow, mira, yo puedo llegar a ser como están ellas ahora, por lo menos, ¿verdad? Es un súper adelanto, entonces eso a mí me da fuerza. Y claro, yo escuchaba a Eileen y ella decía esto de conocerme a mí misma, ¿verdad? A través de mi historia, por ejemplo, eso me gustó, me quedó. Irme conociendo a través del programa, ¿verdad? Porque yo no tengo ninguna idea de quién soy. Como todo el mundo dice y siguen diciendo, todas las personas que hablan de su historia personal, yo sabía exactamente todo lo que querían o les gustaba o lo que sea, pero lo mío no tenía idea. Entonces parece que es la historia de todos los codependientes, por eso nos sentimos tan identificados y llegamos al lugar perfecto, ¿verdad? Entonces, claro, el programa me va dando una idea, una definición de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice, ¿cómo es un codependiente? Yo soy codependiente, entonces, ¿cómo soy yo, en el fondo? Y me va definiendo también la parte buena y así. Entonces, esa es la primera idea que yo tengo de mí misma a través del programa. Pero, aún así, me dicen que yo tengo que llegar a conocerme. O sea, una cosa es la idea que yo tengo de mí a través del programa y la otra es encontrarme conmigo como persona. Como en un programa en la tele el otro día estaba viendo alguna tontera, no me acuerdo ni el nombre, y decía en este cuarto, o uno de esos videos que a uno le mandan, en este cuarto hay un primo hermano tuyo. ¡Wow! Y la persona, wow, estaba pero sorprendidísima, o sea, llamaron a pura gente extraña a este programa. Y después dijeron, es fulano, y ahí se encontraron. Imagínate, eso es emocionante. ¿Cómo será un día encontrarme con la Tere, con esa persona? Yo, encontrarme con esa persona, verla en forma tridimensional, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? ¿Qué sensación me va a dar? Y de ahí estar en contacto con ella siempre y con mi poder superior y caminar el resto de vida que me queda, ¿verdad? Entonces, después teníamos a Blanca, ¿no? Que de nuevo viene y abre como que su conciencia, ¿verdad? Con el autodescubrimiento. Otra perspectiva, ¿verdad? Otra manera de ver lo mismo. Autodescubrimiento, mira, me pareció interesantísimo. Como que va a otra parte, a otro aspecto mío. Lo de la primera expositora también me llegó, pero como que alimentaba otra área de mi ser. Y ninguna de las dos es mejor o peor. No, las dos alimentaron algo dentro de mí. Dos aspectos míos. Y me habla de este autodescubrimiento, entonces por todos lados, yo también cuando llegué, lo mismo, ¿verdad? Por todos lados me siguen diciendo hasta el día de hoy que la cosa es autodescubrimiento. No importa si yo estoy en el principio de la carrera, en la mitad o casi al llegar al final. Se habla de lo mismo todavía, porque el programa es el mismo, no ha cambiado. La que voy despertando soy yo. Entonces, lógico que uno quiere encontrarse con alguien fantástico, alguien que tenga las características que yo le inventé. Tiene que ser una mujer guapa, o sea, no puede ser cualquier mujer, o tiene que ser despierta, inteligente, bien, o sea, porque si no, qué vergüenza. Pero el programa nos sigue despertando, ¿verdad?
Y el programa, o sea, es como si alguien se queda en el programa y empieza a practicar el programa, es que es imposible no encontrarse con uno. Al final uno vive con uno todo el día, o sea, pero ya en forma consciente, a ese nivel de despertamiento, ¿verdad? Pero el programa lo tira a uno para eso, para lograr notar que uno es una persona y convivir con uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando el programa te va mostrando quién eres de verdad y de repente uno se despierta y ¡plup! Se ve, como que se prendieron las luces y uno se pudo ver. Uno todo el rato estuvo viendo esta película en un cuarto oscuro. Entonces uno veía a todo el mundo, pero a uno no se veía. Por eso a mí no me gustaba mirarme al espejo. Entonces, de repente llego al programa y de repente se empiezan a prender las luces de a poco y de repente, ¡pum!, llega la luz y me veo. Me doy cuenta que ahí al frente hay película, pero que aquí estoy yo. Y cuando yo me vi, claro, o sea, no me gustó lo que vi. Ya chiquita, un poquito gordita, con el pelito blanco, ¿verdad? Y yo era la Tere estrella, por la superestrella. Entonces cuando empecé a despertar y esa luz, ¿verdad?, entró en mi lado donde yo estaba habitando, esa luz interior, ¿verdad?, que puede ser de la mente, de la conciencia, en fin, empezar a ver las cosas como son, de verdad. No me gustó, entonces ahí viene como que primero me dio mucho miedo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Verdad? Y el programa, obvio, el programa llena todos esos vacíos que quedan, porque ¿qué voy a hacer? O sea, si esta soy yo y no puedo dar otra imagen, por más pantalón apretado que me ponga, por más blusa que muestre pechos, o por más taco alto, o por más me maquille y quiera parecer de 40, tengo 60. Esa es mi realidad. Entonces, da miedo lo que uno está viendo, uno no sabe cómo lidiar con eso, porque también algunas veces, generalmente, es algo opuesto a lo que expectaba mi mamá, o mi familia en general, o mi país. ¿Cómo debería ser una persona en este país que nació en esta condición social y que tiene este tipo de familia y que hay un tipo? Yo debería ser así, obedecer a ese tipo, y no encajo, nunca lo fui. Entonces, wow, ahí se me rompió todo, me avergoncé de mí, porque no encaché ahí. Y me sentí insegura y me dieron los miedos y todo. Entonces ahora estoy despertando con la ayuda de un programa, pero tengo que lidiar con otras cosas también. ¿Qué hago con las canas? Yo ya no me quiero teñir el pelo. O sea, no pasan 10 días y ya tengo una raya blanca ahí. O sea, es demasiado. Y tengo que aceptarlo. Entonces, el programa me pone un montón de señoras en Pinterest, no sé si alguien tiene esa aplicación, que tienen 60 años o más, y cómo se visten, son súper bonitas igual. Entonces, yo digo, puedo estar bien yo conmigo igual, aunque tenga 60, aunque tenga el pelo blanco, aunque esté un poquito entradita en forma de mi cuerpo, aunque no sea tan escultural mi figura. Entonces, eso es como irme descubriendo quién es Tere. Al principio no me va a gustar, por supuesto que no, porque Tere no solamente es así, sino que ese es su aspecto físico, lo que yo veo en el espejo. Pero el programa me dice, mírate para adentro, ahora mírate para adentro y ve cómo estás actuando. ¿Quién eres? ¿Te gustaría vivir con esa persona? Y probablemente uno diga, no, por algo uno pone la cabeza en la almohada y no se puede ni quedar dormida. O en el caso contrario, no pueden ni sacarla de la cama porque
Si se despierta, entra en conflicto inmediatamente. Entonces, dormir, diferentes mecanismos de defensa. Pero claro, como decían las dos compañeras de recién, y los dos testimonios construyen la misma historia, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso. Las dos compañeras construyen el mismo camino que hemos vivido todos nosotros. Desde la niñez, nosotros agarramos estos conflictos. Hoy día yo hablaba con una compañera en la mañana y a mí me pasó cuando mi madrina me preguntó por primera vez, hace un tiempo, unos años atrás, ¿qué quiere decir para ti la enfermedad de la codependencia? Y para mí era, la enfermedad de la codependencia es que yo soy una víctima de las personas. Eso es la enfermedad de la codependencia para mí. Que todo el mundo se aprovecha de mí, que la gente abusa de mí, me ven la cara de tonta. Eso es la enfermedad de la codependencia. Y ya, punto. Ahí moría mi versión. Eso fue en el primer paso, ¿verdad? Pero ya cuando yo llegué al cuarto paso, las cosas cambiaron un poco, ¿verdad? Ya me dijeron, ¿qué te pasó a ti de la niñez? Me preguntaron, ¿cómo reaccionaste a lo que te pasó? Y claro, cuando uno ejemplo, tú tienes que hacerle caso a tu papá, a tu mamá, a tu hermano y a tu hermana. ¿Y qué quiere decir hacerle caso? Es tragártelo con zapato y todo. Eso quiere decir que hay que aceptar, y es por autoridad. No es como en el programa que todos tenemos voz y voto, no. Es por jerarquía. Lo tienes que aceptar porque es tu papá, lo tienes que aceptar porque es tu mamá, lo tienes que aceptar porque es tu hermano mayor, y lo tienes que aceptar porque es tu hermana mayor. Y así es este juego. ¿Te tocó nacer al final? Bueno, la próxima corre más para llegar primero y ser la mayor. Pero así fue el diseño y así a ti te tocó ahí. Entonces, cada uno jugó un rol y mi rol fue ser obediente. Entonces, se me quedó incrustado ese patrón, ese rol, y lo fui viviendo a lo largo que fui creciendo. Entonces, cuando me casé, fui obediente, y cuando siempre he sido obediente, ¿verdad? Y entonces, cuando llegué al cuarto paso, ya la madrina no me dejó decir nomás que esa era mi enfermedad, sino que me hizo profundizar mucho más. Entonces tuve que lograr entender por qué finalmente a mí me había gustado ser obediente. Y era por lo que yo conseguía, ¿verdad? Entonces, de esa manera comencé yo a relacionarme con mis propios patrones de control, ¿verdad? Entonces, traté de ejercer algún tipo de efecto en las personas a través de mi conducta para tener de vuelta la reacción de la otra persona. O sea, yo hago una acción y quiero una reacción de vuelta. Si no tengo una reacción de vuelta, me voy a frustrar mucho. Y si tengo una reacción diferente a lo que yo estaba pidiendo, me voy a frustrar, pero por lo menos me va a mantener un poco más tranquila. Porque por lo menos, aunque sea una mala relación, estoy teniendo una relación con alguien. Y no tan solo es que voy a estar sola, sino que voy a poder estar distraída de mí, controlando a otra persona, tratando de que otra persona me haga porras, por decir así, porque es lo que necesito, ¿verdad? Es lo que necesito porque yo estoy pensando constantemente exactamente lo contrario de mí misma, ¿verdad? Entonces ya uno se cree una persona tan indispensable porque uno tiene buena conducta, porque uno es obediente, porque uno siempre, por lo menos en la casa, uno siempre se adelantó a todo lo que había que hacer.
Yo no era buena para estudiar, pero en mi casa yo me adelantaba a mi mamá en todo lo que había que hacer para que ella no estuviera preocupada y, por supuesto, o sea, para que ella estuviera bien conmigo, que estuviera contenta. Era muy importante estar bien con la mamá, porque si no uno lo pasaba mal. O sea, no había opción. En ese momento no habían opciones. Uno tenía que estar bien con esa persona o si no lo pasaba mal. Entonces nos acostumbramos a ese patrón también. Y cuando nos casamos, también nos acostumbramos a la persona y a tener esa fiesta en paz aunque no le esté pasando mal, porque es el patrón que traen. Entonces creamos como un submundo, ¿verdad? El submundo jodido de la Tere, en que va a tratar de controlar a ese pequeño mundo todo sin sentido, ¿verdad? Porque no tengo ningún vínculo en realidad. Y por eso me empiezo a creer imprescindible para los demás, y peor si entré a un programa de recuperación, ya como voy a ver, como que me estoy yendo al infierno si algo no estoy haciendo bien, o como que mi hija va a perder porque mira lo que está haciendo y qué sé yo, o sea, algo que no va en mi sistema de creencias, ¿verdad? Con el sistema de creencias que yo evalué como positivo. Y es lo único que existe, pues mi sistema de creencias. Ese sistema de creencias fue creado por los otros sistemas de creencias de la gente que me crió, a mí. Y por supuesto que venía del tatarabuelo y todos los sistemas vienen de enfermos y así. Esto es una epidemia, o sea, la codependencia y las enfermedades compulsivas. El 95% de la población tiene algún tipo de manifestación de esta enfermedad compulsiva. Entonces, ya a nivel de epidemia, pues todo el mundo se contagió. Entonces, ya no es una cuestión de buscar un culpable, sino que buscar la solución y concentrarse uno en uno para recuperarse uno, porque contra más recuperado, como que se va a empezar a sanear el tejido de la raza humana, o sea, ojalá. Pero por el lado de nuestro árbol genealógico, por lo menos se va a romper esa cadena, ¿verdad? Que venimos como por el torrente sanguíneo, como que vienen todos esos conceptos y todas esas creencias y estamos repitiendo lo mismo. Y llegamos a un programa de recuperación en donde nos dicen, ¿estás mal? Y la mayor prueba de que estás mal es que estás aquí, pidiendo un número para que te atiendan. Eso fue lo que me dijeron a mí, ¿verdad? La mayor prueba de que tú estás mal es que llegaste al programa. Porque, para llegar al programa a uno le tiene que haber fallado todo. La medicina naturista, la yoga, el pilates, la zumba, la religión, las teleseries. O sea, todo le falló. El ir a pasear con las amigas o ya todo no le funcionó. Entonces uno llegó al programa porque dijo, ok, voy a ver esto, que hay que no tiene pero ni pie ni cabeza, que no sé ni de lo que se trata, y voy a ver si esto me resulta para arreglar mi vida. Porque está todo en quiebra, yo llegué toda en quiebra. Sin esposo, sin hija, los dos se volvieron, o sea, mi hija se casó, mi esposo con el tiempo se volvió a casar. Sin familia de Chile porque estaba en Miami. Sin nada, o sea, llegué en quiebra, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. Estaba sola. Lo único que tenía era un programa de recuperación todo debilucho, o sea, no sabía ni manejar todavía para llegar sola a las reuniones. Entonces, ahí me dijeron, o sea, nunca se te olvide de dónde tú vienes. Nunca se te olvide dónde empezó este camino. Porque de aquí en adelante todo va a ser ganancia. O sea, no, si no estás
peor de lo como llegaste, es porque ganaste algo. En la parte del control, usan el sexo para lograr aprobación y aceptación, yo uso, ¿verdad? Y eso es muy, lo destaqué porque también está en los patrones de complacencia, que dice aceptan el sexo como sustituto del amor. O sea, nosotros la herramienta del sexo la utilizamos mucho como codependientes, ¿verdad? Tere. Entonces, de evitación, dice, evitan la intimidad emocional, física o sexual como medio de mantener las distancias, ¿verdad? Dice, permite que sus adicciones a la gente, los lugares y las cosas los distraigan de lograr intimidad en las relaciones. Son cosas que me parecieron, consideran que las demostraciones de emoción son una señal de debilidad. Entonces, todo esto es ocultando a ese personaje que nosotros no queremos aceptar, que nosotros pensamos que nos cualifica. Pero con la ayuda del programa le vamos dando cuerpo, le vamos dando forma, lo vamos aceptando, lo vamos amando y lo vamos queriendo. Y cuando llega el momento en que nos dan la luz para vernos a nosotros mismos, ya tenemos un personaje mucho más construido que el que podamos ver hoy día, sin el programa de recuperación, ¿verdad? Pero en realidad los patrones y características son mi radiografía, como yo me estoy comportando hoy cuando mi enfermedad está activa. Y yo lo tengo que tener ahí como en mi cabecera, ¿verdad? Esto es mi escapulario. Esta es mi radiografía, esta soy yo. Entonces, no es algo que, digamos, que uno es como los 10 mandamientos y uno los tiene guardados ahí en la Biblia. No es así la idea. La idea es que estas son mis conductas, estas son mis características. Yo me quiero ver cómo estoy enferma, aquí estoy yo. Entonces, es la única manera que a mí me ha trabajado y eso sería, gracias. Y estoy en un proceso de recuperación, ¿verdad? Y con lo que respecta a los patrones de la codependencia, en mi experiencia es súper importante, ¿verdad? Que yo los revise, que yo haga ese examen honesto, ¿verdad? De cómo me comporto yo en mis relaciones con los demás, conmigo misma y con mi poder superior. Rescatar, ¿verdad? Que es súper importante para mí que estos autoexámenes muchas veces lo haga de la mano de mi madrina, ¿verdad? Porque yo sola no puedo ver en qué en específico con la negación es como complicado, ¿verdad? No, muchas veces no veo en dónde estoy yo cayendo en la negación, ¿verdad? Y siempre estar dispuesta, ¿verdad? Es útil también no solo enfocarnos en la enfermedad, en la parte fea de nosotros como codependientes. Hay que recordar también que tenemos patrones de la recuperación, ¿verdad? Que es como decir el opuesto de cada característica codependiente y que es algo que podemos ver de la mano con esto, ¿verdad? Para hacer esa autoevaluación en qué punto de mi proceso de recuperación yo estoy hoy. Muchas gracias y felices 20. Gracias, compañero. ¿Quieres darnos tu resumen, Blanca? Sí, Blanca codependiente. Yo les hablé un poquito de los patrones de baja autoestima y los patrones de complacencia. Y para mí lo más importante, los patrones de baja autoestima, el que yo me sienta menos, el que yo me sienta fea, el que yo me sienta poca cosa, todos esos yo los tuve cuando yo llegué, ¿no? Y creo que en algunos aspectos todavía sigo batallando con algunas características de baja autoestima, pero lo más importante para mí es el poder identificarme con los compañeros, el poder hacer ese autodescubrimiento y más que nada el poder hacer los cambios, ¿no? Ya me di cuenta, ya sé que yo puedo cambiar esto, ponerle acción, ¿no? Lo que dice el programa, ponerle acción. Cuando yo le pongo acción, me convierto en otra persona, en la persona que realmente quiero ser. Entonces, yo creo que con esto termino. Hacer los cambios ha sido importante para mí. Dice Tere que yo soy muy práctica y la verdad es que sí. La verdad es que yo me enfoco mucho en practicar. O sea, no me salió a la primera, a la segunda lo vuelvo a intentar y a la tercera ya veo que tengo resultados mejores. Entonces, practicar ha sido la palabra clave para mí
para poder tener una mejor forma de vida. Gracias, Angélica. Gracias, Blanca. Compañera Tere, adelante con tu resumen. Ok, Tere, codependiente, y yo les quería resumir, es que les traté de explicar o de expresar cuál fue mi experiencia cuando yo descubrí por qué para esa Tere codependiente ella tuvo la necesidad de crear esos patrones de control y de evitación. ¿Por qué yo me tuve que empezar a comportar de esa manera? ¿Cuál fue la necesidad que yo tuve en ese momento que satisfacer? Y por lo tanto tuve que crear este tipo de patrones de control y de evitación. ¿Cuáles fueron mis circunstancias en la vida? Entonces, eso, que el programa a uno lo va a llevar a encontrarse a uno, y que algunas veces cuando uno se estresa cuando está trabajando los pasos, es porque uno empieza a ver una Tere que es un poco estresante verla, preocupa, o sea, no quiero comportarme de esta manera, yo quiero cambiar. Entonces, el primer síntoma es la incomodidad y después va a venir algo más placentero, porque ya uno, como decía la compañera Eileen, va a empezar a practicar los otros patrones, los de recuperación, entonces ahí se va a ir llenando ese vacío. Y eso, pues gracias. Bueno, gracias compañeras por su resumen, y ahora les invito, les voy a dar los saludos.